Buenas tardes, bienvenidos a Foros del Colombiano. Hoy vamos a tratar los retos del gobierno corporativo. Tenemos un panel de lujo y esperamos pues que tengan un gran aprendizaje en esta sesión que vamos a iniciar ahora. Tenemos convidados para esta primera sesión al doctor Fidel Cuéllar, a la doctora María Andrea Trujillo y al doctor Jorge Alberto Calle. El doctor Fidel Cuéllar es coordinador académico y profesor del programa de juntas directivas en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, economista de la Universidad Nacional, con un MBA, una persona pues que pertenece a muchas juntas directivas y una gran experiencia. Estamos seguros que vamos a aportar un gran bagaje de conocimiento de parte del doctor Fidel. María Andrea Trujillo, directora de investigación y profesora del CESA, doctora y magíster en administración de la Universidad de los Andes, ingeniera sanitaria, un currículum en gobierno corporativo sumamente amplio, experta de la OSD. También creo que vamos a tener muchos aportes importantes de la doctora María Andrea. Y Jorge Alberto Calle, decano de la Escuela de Economía de la Administración y Negocios de la UPB, miembro de muchas juntas directivas, entre ellas la compañía Cargovan, la Fundación Universitaria de Antioquia, el Comité Integracional de Antioquia, y pues también una gran experiencia. Como ven, tenemos un panel bien interesante para el tema que vamos a desarrollar. Entonces, sin dar más preámbulos, vamos a entrar en materia. El tema, como bien sabemos, es gobierno corporativo, que ha tenido a la ciudad pendiente de todo lo que está pasando alrededor de fenómenos muy importantes con relación a nuestro tema. El gobierno corporativo pues arrancó hace mucho tiempo, hace muchos años, pero tal vez un referente que a mí me gustaría mencionar fue cuando se escribe la Constitución de Estados Unidos, el presidente Madison, que fue el cuarto presidente de Estados Unidos, decía unas palabras que me parecían muy sabias y establecía muy claro cuál es el eje central de lo que nos congrega aquí. Decía él que el éxito de la gobernabilidad de una institución dependerá de la independencia y de los pesos y contrapesos que entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial se planteen en una administración, y que en la medida que un ciudadano, varios o muchos, que bien hayan heredado, que hayan sido elegidos por voto popular o por autoproclamación, toman poder sobre los tres institutos o sobre los tres entes, pues es el principio de la tiranía. Entonces yo quisiera preguntarle, doctora María Andrea, ¿podemos aplicar eso de manera igual para el gobierno corporativo de las empresas? ¿Debe haber independencia absoluta entre los tres órganos de gobierno de una empresa o de una institución? Su opinión. Claro que sí, Ricardo. Muy buenas tardes a todos. Gracias al colombiano por permitir estos espacios y resaltar la importancia del buen gobierno. Entonces, sin duda, si ubicamos esta pregunta en el contexto corporativo, pues nos llama a pensarnos cómo se define el gobierno corporativo, finalmente en el sentido en cómo se dirige y se controla una organización, en la manera en cómo se deben instaurar buenas prácticas para equilibrar precisamente, poner en lugar esos mecanismos que permitirán buscar el equilibrio, esos contrapesos de poderes que finalmente están o son inherentes y pueden emerger cuando los seres humanos toman decisiones. Entonces, preguntarnos si esto aplica a las corporaciones es preguntarnos también quién debería gobernar en una organización. Y para saber y entender quién debería gobernar en una organización es importante también saber cuáles son los actores claves que están involucrados en la toma de decisiones. ¿Será una persona? ¿Serán varias? ¿Será todo el grupo de interesados en esa organización? Entonces, en el contexto de empresas se pregunta, bueno, ¿quién deberían gobernar? ¿Serán los accionistas o los dueños? ¿O será solo el gerente? ¿O será la junta directiva como órgano colegiado de decisión? Entonces, si nos ponemos a analizar cada uno de estos actores, pues decir que el gobierno o quien debería gobernar en una organización serían los accionistas, pero los accionistas pueden ser algunos cuantos, pueden ser 100, pueden ser miles. Esto nos lleva a un problema de acción colectiva. Individuos que tienen diversas motivaciones, diversos intereses y pueden hacer difícil la toma de decisiones. Entonces, por este problema de acción colectiva se tendería a pensar que cuando un colectivo trata de tomar decisiones, pues es difícil llegar a un consenso. Entonces, ¿por qué no pensar que las decisiones las debería tomar entonces un gerente, una sola persona? Como dice el dicho popular, dos cabezas piensan más que una.
Entonces, que radique la toma de decisiones en una sola persona, pues es problemático, porque no solamente no tiene, tiene limitado ese poder de decisión, sino que se está perdiendo de poder compartir con otro grupo colegiado esa toma de decisiones. Entonces, en el contexto de gobierno corporativo, quien debería gobernar tratando de equilibrar y mitigar esos conflictos de intereses es la junta directiva, con una total característica de independencia. Entonces, volviendo a la pregunta, si efectivamente el gobierno corporativo busca equilibrio de poderes y mitigar ese atrincheramiento en el poder, en las palabras de Madison, evitar la tiranía, totalmente es aplicable en el contexto corporativo. Excelente. Doctor Fidel, su opinión. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Igualmente, mis agradecimientos al colombiano y muy contento de compartir con los colegas en este foro. En relación con la pregunta que usted lanzó, pues los cañones políticos, ¿sí? Realmente en el campo de la empresa la pregunta puede ser un poco genérica. De donde podríamos arrancar sería del hecho de que en las grandes empresas, en las empresas que necesitan participar en el mercado de capitales, bien porque tienen que emitir acciones para financiar sus grandes proyectos, bien porque emiten títulos de deuda. Es muy importante en primer término mirar cómo es la estructura de propiedad. Si la estructura de propiedad es compleja, es diversificada, si hay, como decía María Andrea, múltiples o cientos o decenas de miles de accionistas, la situación es una. Si estamos hablando de una empresa familiar, donde papá y mamá son los dueños y los hijos participan simbólicamente, pues no se necesita un gran gobierno corporativo porque el gobierno familiar suple con creces esa necesidad. Cosa distinta cuando una empresa pasa, la familia crece y hay que plantear los problemas de sucesión, de cambio generacional. El otro modelo, que ya no es el de empresas de familiares de capital cerrado, ni es el de las grandes sociedades anónimas que tienen que usar el mercado de capitales, es el de las empresas del Estado. En las empresas del Estado lo que pasa es que hay una superposición de normas de gobierno corporativo propiamente dichas con normas de carácter público, de carácter político, donde los verdaderos ciudadanos, como son los verdaderos accionistas, que son los ciudadanos que pagan impuestos, nunca tienen la posibilidad de asomarse al control, ni tienen interés en hacerlo, no tienen el tiempo para dedicarle a hacer el seguimiento de sus grandes inversiones, y entonces aparecen unos mecanismos que son el Ejecutivo, que se encarga de representar a la ciudadanía y de dirigir, el Legislativo, que fija unas reglas de juego, y el Judicial, que se fija si las normas han sido acatadas o no. Entonces, esa superposición crea muchas dificultades. Crea muchas dificultades para el gobierno corporativo de las empresas públicas. Y eso me lleva pues simplemente a resumir en el sentido de que depende el tipo de estructura de propiedad, de acuerdo con eso, el control tiene unas u otras características. No tiene sentido decir que el gobierno corporativo es para todo el mundo, ni cumple una buena finalidad en todos los casos de la misma manera. Bueno, recuerden que pueden mandar sus preguntas a numeral Buena Gobernanza, las pueden dirigir a cada uno de los panelistas o general, y aquí con gusto las atenderemos. Queremos pues mucha participación del público porque sabemos pues la importancia que el tema tiene para la ciudad. Doctor Jorge Alberto, a ver, vamos a la yugular. ¿Qué pasa si una entidad que tiene tres institutos, los tres órganos de gobierno que son la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y el equipo de gerencia, y en una institución cambia el representante del accionista, porque de alguna manera el gobernante representa a la ciudadanía, que son los dueños de esa ciudad, de esas empresas, cuando hablamos de empresas industriales o comerciales del Estado? Él tiene la potestad de cambiar la junta directiva,
y igualmente tendría eventualmente, que se lo pueden permitir los estatutos, nombrar al gerente. Si hablamos de esencia de buena gobernanza, y aquí pues recogiendo las palabras del doctor Fidel, hay un principio básico que sí es la independencia de los tres órganos de gobierno. En la medida que mayor independencia tienen, pues obviamente va a haber más gobernabilidad y más transparencia en el manejo de las instituciones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú cómo lograr que las instituciones donde hay una sola persona puede denominar o nominar prácticamente los otros órganos de gobierno? ¿Qué mecanismos o cómo ves tú mecanismos para que se cree independencia en ese sistema? No te escuchamos, hay un tema de sonido ahí, por favor. Mira si está el micrófono encendido, que ahora te escuchamos. No, pero ahora yo te escuché. Bueno, si quieren, mientras arreglamos este problema técnico, Fidel, usted que está fresquito, entonces, ¿qué opina? ¿Cómo podemos resolver aquí la cuadratura del círculo? Y cuando una persona puede nominar prácticamente los dos otros órganos de gobierno, ¿cómo resolvemos ese problema? Bueno, ya que la pregunta se refiere específicamente a las empresas del Estado, una de las formas de contribuir a la cuadratura del círculo que se ha venido ensayando exitosamente en los últimos 20 años por lo menos, es que los entes estatales propietarios de las empresas de propiedad del Estado definan qué quieren con esas empresas, qué quieren hacer. Esa definición tiene un nombre, se llama política de propiedad del Estado. Entonces, eso permite que el capital público se oriente hacia determinados grandes objetivos. Permite que se sepa en qué sí y en qué no se debe trabajar dentro del objeto social de una empresa pública. Permite definir unas grandes estrategias y permite delegar en cabeza de la junta directiva y en cabeza de la gerencia qué tienen que hacer para cumplir con esas grandes metas. Entonces, esta secuencia va a permitir que el Estado aprenda a ser un buen propietario, un buen accionista, y por esa misma razón permite que la Junta y la gerencia asuman más cabalmente el rol de administradores. Es distinto ser propietario o accionista a ser administrador. ¿Qué ha pasado cuando no tiene una política de propiedad del Estado clara? Que el accionista quiere volverse administrador, entonces entra a coadministrar, entra a interferir, entra a manejar la operación, el detalle, los nombramientos, los contratos, los proyectos. Y cuando se trata de una empresa cuya cabeza representativa es un alcalde, o es un gobernador, o es un ministro, y ese mandatario asoció a su campaña electoral unas determinadas prioridades, unos determinados proyectos, unas determinadas banderas, por ejemplo, de tarifas, etcétera, pues él va a entrar a considerar que la empresa es parte de sus secretarías y que el gerente es uno de los miembros de su gabinete, y ahí comienzan los enredos. Entonces, para resumir, lo más importante sería definir ante todo una política de propiedad del Estado, parte de la cual puede ser la de definir cómo se nombra la Junta y cuál es el grado de participación entre los representantes directos del alcalde, el gobernador o el ministro o el presidente, y la parte de los independientes que no tienen nada que ver ni con la empresa, ni con los negocios de la empresa, ni tampoco
con la mayor o menor precedencia de haber participado en la campaña de quien ganó. Bueno, entonces entiendo que Jorge Alberto ya está en línea, ya podemos escucharlo, ¿es correcto? No sé, a ver si quieres te escuchamos. Bueno, perfecto. Entonces, con lo que dice Fidel, Jorge Alberto, yo cogería el balón y diría lo siguiente. La política de propiedad de las empresas industriales y comerciales del Estado, en alguna medida la fijó la Ley de Servicios Públicos para las empresas de servicios públicos, cuando estableció en 1994 que las juntas directivas de las empresas de servicios públicos las nombrará el presidente o el gobernador o el alcalde, de acuerdo pues a qué entidad, a qué región pertenece esa empresa de servicios públicos. Como estamos hablando de la importancia de la independencia de los tres poderes, en tu opinión, en una empresa comercial e industrial del Estado, donde la Ley de Servicios Públicos empodera al alcalde para nombrar toda la junta, y en muchos casos esa determinación de los propietarios temporales, porque el mandatario es temporal, porque la empresa pertenece a los ciudadanos o a los habitantes de esa región. Entonces, en muchos estatutos, igualmente, el alcalde puede nominar y nombrar al gerente de esa institución. ¿Genera eso suficiente independencia de poderes para garantizar un buen gobierno, en tu opinión? Hombre, ahí lo que tenemos que revisar realmente es que, hombre, el gobierno corporativo debe salvaguardar la transparencia, ¿cierto? Y debe evitar a toda costa el problema de agencia. Entonces, pues si bien la OCDE ha estructurado, digamos, unas normativas de gobierno corporativo, donde inclusive saca específicamente un capítulo para las empresas públicas, pues obviamente hay un elemento fundamental y es cómo ese mandatario se aleja un poco, obviamente teniendo la propiedad el municipio, no el mandatario, que es que ese a veces es un problema en la instancia política, que los mandatarios se creen los dueños absolutos en su periodo de gobierno. Entonces, para salvaguardar, porque es que mira el problema, por ejemplo, de una empresa pública que eventualmente está en el mercado de capitales o está emitiendo títulos de deuda. Entonces, finalmente, todas las decisiones que se tomen ahí van a tener directa incidencia o en el precio de la acción o en los intereses sobre los cuales se van a pagar los cupones de los títulos de deuda que emita. Entonces, ahí es muy importante el tema, digamos, de cómo se puede estructurar una junta donde, como lo decía ahora Fidel, digamos, los dueños de la compañía, en este caso, por ejemplo, una empresa pública, son todos los ciudadanos. Entonces, finalmente, si bien los temas de gobierno corporativo y en este momento, digamos, la relación entre empresa y municipio están eventualmente y claramente definidas, creo que en este momento hay una oportunidad importante para revisar los mecanismos de elección de esa junta directiva, porque si no, como lo decían varios columnistas, pues se va a volver y se seguirá asumiendo casi que la gerencia de una empresa pública en un municipio, por ejemplo, como el de Medellín, pues será una secretaría más, que es un elemento, digamos, de la total injerencia y dominio del alcalde. En ese sentido, creería yo que un alcalde como esa persona electa y delegada por la ciudadanía, pues para ejercer el gobierno de la ciudad y esa gran empresa, digamos, que tiene toda la autonomía y toda la legitimidad, pues no debería tener tanto poder de elegir casi prácticamente a todos los miembros de su junta, porque finalmente son 5 miembros que son nominados y 3 que escogerá él de unos grupos de ciudadanos y de usuarios de los servicios públicos. De tal suerte que en aras de la transparencia y sobre todo esa función social del Estado que le tiene que rendir cuentas a todos sus stakeholders. Entonces yo pensaría que en esa autonomía por lo menos 2 miembros podrían ser nominados por el alcalde y otros 3 miembros de los 5 que tendría la posibilidad ser inclusive electos de una terna que eventualmente puedan colocar la academia, la sociedad y los gremios, de tal manera que se genere y se pueda salvaguardar toda la independencia en una junta, pues de una compañía que es
una compañía que maneja unos recursos infinitamente grandes y que es una de las más grandes del país. Recuerden enviarnos sus preguntas a numeral Buena Gobernanza, que aquí las procederemos pues a hacérselas a los panelistas. Me gusta mucho la propuesta de Jorge Alberto, María Andrea, y tanto Fidel como Jorge Alberto han mencionado las empresas en bolsa o las empresas que captan dinero del público. Para eso, bien sabemos, Colombia tiene una norma que regula las empresas que captan dinero que están en bolsa, que es la Ley 964 del 2005, que cuando estuvo en discusión el legislativo quería promover que por lo menos el 50% de los miembros de la junta directiva de las empresas en bolsa fueran independientes. Finalmente, los empresarios, era un cambio brusco, trataron de modificar esa posición y quedó la ley con el 25%. Sin embargo, vemos ahora que las principales empresas en el país no solo tienen el 50%, sino que muchas veces tienen el 70% de independientes. La figura de los independientes juega un papel fundamental en crear esa independencia en los tres órganos de gobierno. ¿Cómo lo ves tú, María Andrea, con tu experiencia tanto académica como práctica? Los independientes en una junta directiva juegan un papel importante para esa esencia de la gobernanza, que es la independencia de los tres poderes. Claro que sí, Ricardo, sin duda. Uno de los aspectos más investigados en gobierno corporativo son las juntas directivas, y dentro de las juntas directivas lo que más se estudia también es ese nivel de independencia. ¿Por qué? Porque si miren que recurrentemente hemos escuchado temas como conflictos de intereses, abuso del poder, concentración del poder. La independencia busca mitigar precisamente esos escenarios. Entonces, la independencia de un miembro de junta como tal y de la junta como un todo dentro del sistema de gobierno corporativo finalmente es importante porque permite generar esos pesos y contrapesos. Una junta directiva que sea capaz de desafiar a la alta dirección, que la cuestione, inclusive que niegue o no apruebe una decisión que es trascendental para la organización. Eso es lo que busca la independencia de la Junta, buscar criterio, buscar juicio, no solo juicio profesional, sino juicio moral, correspondiente a que las decisiones sean tomadas en un marco de transparencia y sobre todo de creación de confianza. Dentro de las investigaciones se ha mostrado que una Junta, cuando es independiente, es más rigurosa con las actuaciones del equipo de alta gerencia, más conservadora en la asignación de remuneraciones y obviamente trata de mitigar el sesgo que pueden tener los tomadores de decisiones. Se han investigado y finalmente lo que se asocia es que cuando la Junta es independiente se agrega valor a las compañías. Sin embargo, encontrar el concepto de independencia es difícil. La normatividad, la ley que menciona, la ley del mercado de valores, da una definición de independencia. Sin embargo, cada vez que un actor clave en gobierno corporativo, sean multilaterales, hacedores de política, promulgan o sugieren una definición de independencia, se hace cada vez más riguroso precisamente tratando de evitar el conflicto de interés que puede emerger cuando un ser humano está tomando decisiones. Entonces, sin duda la independencia reclama eso, reclama. En el sector público existe una patología en general y es que las juntas directivas están conformadas sobre todo por cargos, buscando una coordinación interinstitucional entre las diversas entidades y empresas del Estado. Entonces, muchas veces la funcionalidad de las juntas directivas en el sector público adolece de buenas prácticas. Entonces, cuando vemos una compañía del sector público con buenas prácticas de gobierno corporativo que ha tratado de traer y de importar prácticas que emergen y nacieron en el sector privado del sector público, hay que salvaguardar esas buenas prácticas y para poderlas salvaguardar el principio básico, la premisa básica es saber para qué sirve el gobierno corporativo y por qué es importante una junta directiva independiente, porque lo que se ha demostrado es que sí realmente mitigan ese conflicto de intereses y agregan valor. Entonces, hablar de juntas directivas independientes en el sector público es vital porque finalmente ponen en lugar lo que se espera y es no estar a favor de un interés en particular, sino a favor del interés de la sociedad como un todo y de los dueños de ese bien público que se está prestando. Excelente, muy claro. Bueno, tenemos la primera pregunta de la audiencia. Perdón un poquitico aquí que la parte técnica no la presente.
Bueno, pero aquí me la pusieron muy difícil porque no lo alcanzo a leer yo. En el caso de los miembros independientes de la Junta, ¿cómo debería ser la elección de esas personas? Muy bien, los criterios. Y aquí remontan con una estocada final muy buena. También se debería definir unos perfiles mínimos para no dejar a voluntad de una de las partes esa designación, en este caso el alcalde para el caso de EPM. Fidel, ¿usted quiere coger aquí el balón con esa pregunta? Bueno, muy bien. Mira, es una gran recomendación la de tener juntas directivas independientes, o al menos algunos miembros de la junta directiva que sean independientes. Sin embargo, no es la panacea. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vino el colapso de Enron, se vio que ellos tenían una junta que era de lujo, que era conformada por exministros, por grandes empresarios, por académicos, por presidentes de fundaciones, y pues servía básicamente para efectos de imagen, pero después ellos mismos tuvieron que presentar al Congreso americano un libro de 800 páginas explicando por qué ellos no eran sino de la Junta. Es decir, no tenían real acceso a la información. De manera que ser independiente, tener independientes es muy bueno, pero estamos hablando de la necesidad de un grupo, un conjunto de prácticas muy importantes que contribuyan a que la Junta realmente esté investida de la facultad, de las autoridades, de la capacidad de evaluación, información, de seguimiento, de monitoreo, para poder hacer un papel relevante. ¿Cómo elegir? Pues hay muchas recomendaciones. Por ejemplo, que no toda la Junta tenga que ser elegida al mismo tiempo, sino que haya una cierta secuenciación que permita que durante el tiempo de un mandatario electo, él no pueda nombrar a toda la Junta, sino que nombre parte de la Junta y otra parte viene del periodo anterior y se va escalando. Ese tipo de práctica, por ejemplo, existe en el Banco de la República y es muy sana. No se nombra toda la Junta al mismo tiempo. Y eso permite que los cambios de orientación o los cambios se vayan dando de manera gradual. Sí tiene que haber, y es muy recomendable que entre los requisitos de prácticas estén elementos como las incompatibilidades, como la autoridad, digamos, la trayectoria de las personas, la experiencia de las personas, el conocimiento del negocio hasta cierto punto, y que dentro de todos estos elementos se pueda acopiar una mezcla de perfiles suficientemente rica para lo que necesita la respectiva empresa pública en cada momento. Las mismas empresas tienen que ir variando. Hay momentos en los que tienen que tener una junta muy fuerte en estrategia, otros momentos será muy fuerte en manejar litigios, en otros momentos tiene que ser muy fuerte en el manejo de recursos humanos, cómo se proyectan los riesgos, etcétera. Entonces, sí, pero insisto, todo esto debe ser un conjunto de elementos que debe ser aprobado en frío, pensando en un tipo de normas que sea capaz de sostenerse en el tiempo. No puede ser algo pensado en caliente para la decisión que tenemos que tomar la semana entrante. De manera que la recomendación en ese frente es: piensen en una política de propiedad del Estado seria. Aquí ya hay un buen precedente. Hace año y medio, 2 años, el gobierno de Colombia, para entrar a la OCDE, tuvo que preparar una política de propiedad del Estado para las 111 empresas de propiedad de la nación. Hizo un buen ejercicio, hizo un excelente ejercicio que fue también retroalimentado y monitoreado por los equipos técnicos de la OCDE. Algo similar podría pensarse
para algunas de las grandes empresas estatales de nivel territorial. Y ese sería un buen comienzo. Sin duda la fórmula del escalonamiento que menciona el doctor Fidel, como la del Banco de la República, donde los 7 miembros, cada presidente puede elegir 2 en su periodo, pues le da la oportunidad al presidente de marcar una pauta para esa institución, pero no puede dirigirla a su amaño, digámoslo así. Tenemos ejemplos muy buenos en ese sentido, y yo quisiera oír la opinión del doctor Jorge Alberto. La industria licorera de Caldas era, pues como la mayoría de las empresas comerciales e industriales del Estado, manejada por el gobernador de turno. Un gobernador consideró que eso debía ser modificado y darle un mejor gobierno, y como dice el doctor Fidel, la Asamblea introdujo una ordenanza donde se modificaron los estatutos, y ya el gobernador solo puede elegir 2 miembros de junta al ingreso a la gobernación, y transcurrido la mitad del periodo elige los otros 2. Eso le da por lo menos una pequeña transición y hace que la junta no se cambie de golpe en su totalidad. Lo cual indica que sí hay fórmulas de darle una mejor gobernabilidad al nombramiento de la junta. ¿Qué opinas tú de esos 2 ejemplos, Jorge Alberto? Pues hombre, Ricardo, a mí me parece que estos elementos y estas formas son muy adecuadas, porque es que sabemos que una compañía de estas, inclusive industrial y comercial del Estado, hombre, debe propender por la estabilidad económica de la compañía, por la excelencia empresarial, por la protección de los inversionistas, en este caso inclusive toda la ciudadanía. Entonces, digamos que el escalonamiento es muy interesante por cuanto, digamos, se genera una independencia, pero debemos recordar que siempre estamos en un entorno político y que, pues definitivamente, como lo decía ahora María, muchísimas veces no obedecen a la excelencia en las prácticas de gobierno corporativo. Entonces, aquí realmente lo que hay que trabajar es, uno, propender por la independencia, sobre todo en la empresa pública, porque digamos que otro tema es en la empresa privada, donde pues en muchas ocasiones hay partes que tienen más del 60-70% de la propiedad, y generar independencia en ese caso a esas juntas directivas no es tan fácil. Pero en una compañía pública, comercial del Estado, pues hombre, debería hacerse, e inclusive creo que hay un momento de oro que debería aprovechar el mandatario de turno, de poder hacer esas modificaciones, y que definitivamente la sociedad en pleno acompañe ese ejercicio, ¿sí? Porque definitivamente, primero, la idoneidad de los miembros de la Junta tiene que ser a toda prueba, ¿cierto? Es que estamos hablando de una de las 5 más grandes compañías de Colombia, y que definitivamente cualquier cosa que pase, pues se va a ver reflejado en los mercados financieros, tanto pues en este caso de deuda pública. Y obviamente, pues a veces el tema de esas elecciones, digamos que se ve tamizado un poco, pues por también los mismos intereses políticos. Entonces, en un momento, una persona que estaba encargada de vigilar las empresas en términos de competencia, por ejemplo, hoy ya es miembro de una junta directiva. Digamos que eso va generando alguna suspicacia, sobre todo en la ciudadanía, que eso es lo que se ha visto pues por los medios y la prensa, en la cual, hombre, da como un pequeño sinsabor en términos de hacia dónde va esa joya de la corona que ha sido Empresas Públicas de Medellín para Medellín y Antioquia. Entonces yo creería que en ese sentido el tema del escalonamiento es una práctica excelente para ello, y lo segundo, realmente que hay que salvaguardar la idoneidad de los miembros de junta para que tomen las decisiones para proyectar empresas públicas por otros 65 años más, mínimo. Nos llega otra pregunta del público, entonces aquí ya nos la van a poner en pantalla para que esta nos la manda Juan Esteban Vázquez. ¿Cómo se definen los límites o la injerencia en las decisiones de una empresa entre una junta directiva y la gerencia administrativa? Estamos hablando aquí entonces de los límites de contratación. No olviden enviarnos sus preguntas a numeral Buena Gobernanza. María Andrea, ¿cómo hablamos de los límites de contratación? Contémosle a la audiencia
¿cómo puede una institución regular hasta qué punto tiene libertad una gerente a tomar decisiones, cuándo tiene que pasar a la junta y cuándo tiene que pasar a la asamblea de accionistas? Este es uno de los desafíos más grandes, saber, finalmente la gerencia tiene que saber qué es de su potestad, qué es de su fuero, cuál es la autonomía, y finalmente la junta de la misma manera tiene que saber cuáles son las decisiones que acompañan y que deben ser discutidas en una junta directiva para que no existen esos problemas de coadministración. Sin duda este tipo de decisiones tienen que quedar o hacer parte de la reglamentación interna de la compañía, en donde se haga explícito qué es del fuero de la alta gerencia, qué es del fuero de la junta directiva, para que puedan finalmente articularse y trabajarse de una mejor manera. El tema de contratación es un tema que está relacionado con el capital humano, con el desarrollo del capital humano, ese grupo de interés tan importante en la compañía. Si bien existen libertades en la alta gerencia respecto a cuál debe ser el equipo que acompañe su gestión, no debe estar por fuera del marco y la apuesta estratégica. Recordemos que la contratación de capital humano hace parte de la apuesta estratégica de la organización. Entonces, para una empresa como EPM, donde uno de sus diferenciales ha sido el capital humano y ese cuerpo, no solo técnico, sino profesional, administrativo, toda la comunidad finalmente es un grupo de interés importante. Entonces, y también hacer veeduría, qué tipo de decisiones se están tomando al interior y si esas decisiones están siendo coherentes con las apuestas que ha hecho la empresa, no solo en el corto, sino en el largo plazo. Entonces, si se tienen claras las reglas y cada uno de los actores dentro del gobierno sabe si es potestad o no dentro de su abanico de toma de decisiones, pues es fundamental, porque si no, pues toda la confusión y falta de credibilidad y de legitimidad de las decisiones en un marco de buen gobierno, pues queda en duda. Muy bien, yo volvería, Jorge Alberto, al tema de los independientes, como mencionábamos. Ya decía María Andrea muy claro, los independientes están establecidos y hay un principio rector en la norma, en la ley 964. Cuando mencionaba el tema de la industria licorera de Caldas, hay un punto bien importante y es, decidieron, y así quedó en la ordenanza de la modificación de los estatutos, esos 4 miembros que elige el gobernador no pueden ser servidores públicos, con el fin de buscar alguna independencia y que no haya una politización de la entidad. Entonces me gustaría oír tu opinión primero y después obviamente la de Fidel, porque como él pues tiene una posición respecto a los independientes, me gustaría también oír la posición de Fidel con respecto si eso ayuda a que no se politice, porque no se nos olvide, una empresa industrial y comercial del Estado tiene que producir valor para la sociedad. Ahí no es un tema político, sino de incrustarse en el tejido empresarial para generar valor para la sociedad. Entonces tiene que haber una productividad y eficiencia en el trabajo. Entonces, me parece que lo que hemos visto con el Banco de la República, lo que estamos viendo con la industria licorera de Caldas, cuando decide que no sean servidores públicos para darle ese cariz, ese matiz de independientes, juega algún efecto. ¿Tu opinión, Jorge Alberto? Sí, yo creería que hay que mirar y todo, digamos, que vuelve al mismo ojo del huracán, y es el tema de los intereses, ¿cierto? Porque, digamos que en el sector público también tenemos personas, digamos, con unas excelentes trayectorias supremamente profesionales. Lo que sí tenemos que salvaguardar a la empresa es de esa trazabilidad de los intereses políticos que eventualmente podrían estar dentro del marco de actuación en términos de elección de una junta directiva. Entonces, yo lo que sí creería es que esa independencia, si bien hay personas que vienen del sector público, pues que realmente sean de una reconocida independencia y que, sobre todo, como lo decía María Andrea, tengan habilidades para poder proyectar las decisiones que la empresa requiere, digamos que en los campos de acción donde la compañía ejecuta sus labores. Entonces, en este caso yo creería que si bien el tema de los pesos y los contrapesos son el tema de la independencia también de la Junta, pues muy posiblemente en una empresa pública
haría un favor importante a alguna persona que ha tenido una experiencia importante dirigiendo una entidad descentralizada o inclusive dentro del mismo gobierno, pero que realmente se pueda corroborar su independencia política, y ahí es donde yo veo que desde que sigan estos mecanismos de elección, pues será totalmente difícil que una persona que llegue a un cargo público a través de la política y que tenga la potestad de elegir a su junta directiva, pues no va a ser tan posible. Entonces yo sí pensaría que, por ejemplo, mecanismos de dar unos puestos de la junta directiva a través de concursos de postulaciones de diferentes instancias, como lo habíamos hablado ahora, la academia, la sociedad, los gremios empresariales que tienen una vasta experiencia, digamos, en estos temas y de generación de valor, pues sí salvaguardaría mucho, y que el alcalde, pues digamos que también tiene esa cuota de poder y que pueda colocar inclusive esos 2 puestos de una junta directiva, de tal manera que pues sí se puedan generar los pesos y los contrapesos que harán que esa compañía cumpla su objetivo empresarial y, como tú bien lo decías, el propósito de la agregación de valor hacia el futuro. ¿Tu opinión, Fidel? Bueno, mira, gracias. Brevemente, porque ya se nos va a acabar el tiempo, 3 o 4 punticos. El primero, en la composición de la Junta hay un gran conflicto, y es que un mandatario que haga parte de la Junta, que la presida y que ponga una parte sustancial de los miembros, está asumiendo responsabilidades de administrador. Las juntas son administradores, lo dice la ley, de las empresas. Pero al mismo tiempo, él es encargado de tutelar a la empresa. O sea, está diciendo, ríndanme cuentas a mí que represento al propietario, que es la ciudadanía. Entonces, en EPM, ya que ustedes ponen el ejemplo, ¿sí?, el alcalde pide cuentas y se rinde cuentas a sí mismo. Como consecuencia, no hay una legítima rendición de cuentas, y lo que se presentan son unos eventos anuales muy bien publicitados donde se presenta un informe sin ninguna consecuencia, porque quienes presentan las cuentas son los mismos que exigen la rendición de cuentas. Y en una empresa industrial y comercial del Estado, la Junta en la práctica es la misma asamblea o cumple funciones equivalentes. Número 1. Número 2, la ley de servicios públicos que Ricardo mencionó hace un rato estuvo muy bien para su momento, pero las situaciones cambian y el mundo evoluciona, y a Medellín, por ejemplo, se le creció el enano, porque no estamos hablando de una empresa de servicios públicos de un ámbito local con un mercado local, sino que está volcada a un mercado nacional y a un mercado internacional, donde tiene unas inversiones y unos proyectos inmensos, donde la naturaleza de los riesgos ya no están circunscritos territorialmente. ¿Qué hace una junta directiva de una empresa con la obligación de elegir a unos vocales de control, que en principio son personas que representan a unas cuantas propiedades horizontales dentro de la ciudad de Medellín? Eso ya se le creció el enano, eso ya no tiene mucho sentido, porque es una empresa que sus intereses, donde tiene que jugar la plata grande, es mucho más allá de esos ámbitos puramente locales y municipales o barriales. Entonces, el tercer tema es, oiga, usted es independiente, pero no quiere decir que usted no tenga que rendir cuentas. ¿Usted a quién le está rindiendo cuentas en realidad? ¿Cuáles son los criterios y los parámetros con base en los cuales usted sabe que le van a pedir cuentas? Acuérdense de lo que fue la parábola de los talentos, ¿sí? Ahí está el primer gran planteamiento de lo que es el problema de agencia, y lo dijo Jesucristo hace 2000 años. Usted puede tener la mejor regla, puede tener el mejor mandato, pero siempre se va a encontrar con la posibilidad de que tenga
administradores buenos, regulares y malos, los que duplicaron el capital y los que lo enterraron porque pensaban que si lo arriesgaban lo podían regañar. Entonces, si usted no tiene un criterio básico anterior, producto de una reflexión madura, serena, sesuda del propietario, en este caso el municipio de Medellín o un estado de orden nacional, que defina una política de propiedad y unos criterios con base en los cuales la Junta, independientes y no independientes, tienen que rendir cuentas, usted puede cumplir formalmente las definiciones de que la persona es independiente, que tiene buen capital reputacional, que tiene experiencia, etcétera, etcétera, pero esa persona tiene que ser ¿para qué trabaja? No creo que sea una buena solución decir, usted va a estar de miembro de junta 2 años o 4 años o 6 años, haga lo que haga, contribuya a tomar decisiones buenas, regulares o malas. Ellos tienen que aprender que su punto fundamental es cómo se rinden cuentas. Y en eso, por eso es que tienen que cuidarse de tomar muy buenas decisiones. Porque si toman malas decisiones de manera reiterada y sistemática, a la empresa le termina yendo mal y les van a decir, usted va a tener que irse, mi amigo. Fidel, tenemos aquí una última pregunta del público, entonces, perdón, vamos a ponerla aquí a ver qué opinan ustedes. Vamos a ponerla aquí. Bueno, ¿cómo ayuda un gobierno corporativo a mantener la operatividad y competitividad de una empresa? Opiniones, ¿quién quiere ser primero? Obviamente este balance de los 3 órganos de poder tiene que ir con eficiencia, con productividad, porque si no, no tendría sentido. Entonces, la pregunta, ¿cómo el buen gobierno ayuda a la efectividad? Jorge Alberto, que luego que se quiere hablar solo. Mira, lo que yo creo es que ante todo hay esa línea delgada, como le decía ahora María, que tiene que tener una claridad importante cuando de junta directiva y de administración se ha hecho. Empresas públicas ha sido un muy buen ejemplo y ha sido en estos 65 años un muy buen ejemplo de muchas cosas. Un muy buen ejemplo de cómo ese sentimiento, digamos, de la ciudadanía emerge cuando eventualmente las cosas no van tan bien, ¿cierto? Ahora se está hablando de una veeduría, pero hace algunos años también se formó una veeduría sobre empresas públicas. Pero también tuvimos acéfala casi que durante un poco más de 6 meses a empresas públicas, y Empresas Públicas tramitó demasiado bien su operación. Entonces, a ver, también tenemos que entender que esta compañía particularmente tiene una muy buena estructuración industrial y comercial, ¿cierto? Hay unos cargos, obviamente, de libre nombramiento y remoción, pero también la compañía ha tenido y tiene una trayectoria de un buen gobierno, digamos, operacional. Entonces, en este sentido, primero, se tiene que cuidar mucho una junta de no coadministrar, ¿cierto? Entonces, es decir, hay unos elementos que necesariamente son de la administración y la administración por eso rendirá cuentas. Como dice Fidel, pues es muy importante también los mecanismos de rendición de cuentas, porque pues si solamente se la rinden a un alcalde en el cual es juez y parte, pues digamos flaco tema le va a generar esa rendición de cuentas, pero a una ciudadanía, ¿sí?, en términos de lo que hace esa junta directiva y hacia dónde se proyectan en sus propósitos superiores, es muy importante. Entonces yo creería que la junta directiva es la que se encarga de estructurar toda la proyección estratégica de la organización. Hombre, ¿a qué mercados vamos a llegar? Si la ley de servicios públicos nos deja entrar en otros mercados o si simplemente lo vamos a hacer por vía de crecimiento y compra de mercados internacionales. Digamos, todos esos temas de estrategia a futuro es lo que debe garantizar que la junta directiva le dé excelencia operacional y le dé, digamos, estabilidad económica a la organización. Y obviamente dejarle la independencia también en la toma de decisiones, porque recuerden que es que la junta
digamos, por encargo de la Asamblea, son mandatarios. Y finalmente la administración lo que cumple es el mandato que le está generando la Junta Directiva en ese propósito estratégico de crecimiento. Entonces, en este caso, yo creo que también hay que rescatar que Empresas Públicas de Medellín ha sido un ejemplo de buen gobierno operacional y que finalmente, digamos, que se ha proyectado de una muy buena manera. Obviamente, esos, digamos, crecimientos que nosotros como países quisiéramos que fueran exponenciales, se han visto muchísimos mejores en unas épocas que en otras, y eso también ha obedecido a un buen gobierno corporativo que le ha colocado metas y objetivos muy claros a la administración de turno para que se logren esos objetivos. Bueno, pues ya estamos, desafortunadamente, estamos ya sobre el tiempo y ya tenemos que sacar conclusiones, pero yo sacaría una conclusión de toda esta conversación tan interesante. Hay modelos, sin duda alguna, que puede implementarse para mejorar el sistema de selección de la Junta, de tal manera que no dependa de una sola persona y haya una garantía de que esa Junta va a ser un ente más independiente, primer punto. La figura de los independientes es un concepto que hay que elaborar a profundidad, muy bien lo hace la ley para las compañías que están en bolsa, no tenemos una definición para las empresas en el Estado, pero obviamente ahí hay una oportunidad de mejora en la medida que cuando se garantice que en esa Junta hay verdaderos independientes que están pensando por el bien de la entidad y no por un bien político adicional, pues vamos a tener una mejor gobernabilidad. Yo quiero agradecerles a la doctora María Andrea, al doctor Fidel, al doctor Jorge Alberto, a la audiencia tan importante que nos acompañó pues en este foro tan interesante. No se les olvide que ahora sigue la segunda sesión. Queremos agradecerle también a Confama y a la Universidad Pontificia Bolivariana, sin cuyo concurso pues no hubiéramos podido tener este foro. Muy amables y esperemos que nos puedan acompañar en la etapa que sigue. Feliz tarde para todos. Bueno, como puntos adicionales que podamos recoger en esto, tenemos el ejemplo del Banco de la República, donde efectivamente cada presidente puede colocar 2 miembros en la Junta, pero solo 2 de 7, lo cual le va dando al Banco de la República una buena independencia. Tenemos el ejemplo de la industria licorera de Caldas, que es de reciente modificación en sus estatutos, buscando un mejor gobierno. Escalonó, como propusieron los panelistas, su sistema de elección, agregando como faceta importante que los 4 personas que nominaría el gobernador no deberían ser servidores públicos, buscando en alguna medida independencia. Mencionó el doctor Fidel un tema bien importante que no sobra tener muy presente. El área de influencia de empresas públicas se volvió nacional, es una empresa de interés nacional. No tuvimos oportunidad de consultar con el doctor Fidel y los panelistas, pero queda en el ambiente y les dejo como reflexión. Si hay un interés nacional y vemos riesgo de gobernabilidad en la empresa, ¿puede el gobierno nacional intervenir la compañía y presionar una mejora en su gobernabilidad? Les dejo la duda para que sigan sintonizando pues este tema. Tenemos, en la audiencia nos acompañan 540 personas. Para el segundo bloque, pues les recordamos, pueden hacer sus preguntas a numeral Buena Gobernanza, para que nosotros pues se la planteemos a los panelistas. Ahora viene un grupo sumamente importante, entonces un par de segundos y arrancamos con la segunda tanda. Estamos pues en el foro El Colombiano, analizando los retos del gobierno corporativo. Tenemos pues un tema de máxima actualidad por lo que está aconteciendo en la ciudad. Les recordamos consultar mañana periódico El Colombiano, donde habrá pues una amplia reporte de todas las conclusiones de este foro, donde lo que aspiramos pues es hacer consciente a la ciudadanía del valor del buen gobierno y del gobierno corporativo,
como elementos fundamentales para la buena gobernanza de las empresas, tanto empresas públicas, privadas, y cuando llamo públicas es que están en bolsa, privadas, o empresas comerciales e industriales del Estado, que también deben tener, por supuesto, un buen gobierno. Bueno, entonces les recuerdo la conclusión más importante: existen mecanismos para introducir un buen gobierno a cualquier institución, a cualquier empresa industrial y comercial del Estado, donde se puede buscar un escalonamiento en la selección de los miembros de junta, se puede buscar cómo calificar que esos miembros de junta tengan un perfil mínimo para que antes de ser nombrados cumplan con unas características mínimas. Y entonces ahora nos van a acompañar en este segundo panel. Bueno, nos van a acompañar el doctor Marcelo Cataldo, la doctora Sonia Margarita Buchar y la doctora Lina Vélez de Nichols. El doctor Cataldo es el presidente de Tigo, ejecutivo con más de 25 años de experiencia en industrias de comunicaciones, liderando equipos multidisciplinarios en compañías tanto regionales como globales. Vamos a tener un excelente conversatorio pues con el doctor Marcelo. Nos acompaña igualmente Sonia Margarita Buchar, vicepresidente jurídica de ISA, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con posgrado en Derecho Administrativo y Derecho Comercial de la misma universidad, por supuesto con estudios de posgrado y amplia experiencia en gobierno corporativo. ISA pues es uno de los modelos que tenemos en buen gobierno en el país. Y la doctora Lina Vélez de Nichols, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización administrativa de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil y en Derecho de Negocios de la Universidad de Colombia, miembro independiente de la Junta Directiva de Bancolombia y con gran experiencia también, pues sin duda, en gobierno corporativo. Entonces, bienvenida, doctora Lina, es un gusto tenerla aquí en este panel. Sonia, mucho gusto de verte. Doctor Cataldo, bienvenidos. Espero pues que tengamos una sesión con toda la experiencia de ustedes muy interesante. Entonces, sin más preámbulos, trataré de entrar en materia. Doctora Lina, usted preside una institución que es modelo en el país. Muchas ciudades quisieran tener el lujo de Cámara de Comercio que tiene Medellín por sus resultados, el prestigio que ha logrado. Nunca sale en los periódicos con problemas como lo vemos desafortunadamente con otras cámaras en el país. ¿Qué hace que la Cámara de Comercio se destaque entre las cámaras del país? Pues Ricardo, compañeros, todos muchas gracias. Primero aclararles que no soy miembro independiente de la Junta de Bancolombia, sino de Renting, que es una de las filiales de Bancolombia. Empecemos por el tema de gobierno corporativo y las cámaras de comercio, y creo que este espacio deberíamos utilizarlo todos para hacer pedagogía básica. La primera pregunta es, ¿qué es una cámara de comercio y por qué gobierno corporativo? Porque la estructura de gobierno corporativo de una Cámara de Comercio es muy diversa. 8 miembros son elegidos democráticamente por los comerciantes y otros 4 nombrados por el gobierno nacional. De ahí que tuvimos que empezar a discutir entre todo el equipo, incluida por supuesto la Cámara, cómo podíamos estructurar una forma de tomar las decisiones de la manera más adecuada en medio de una entidad que no tiene dueños, porque no tiene dueños. Los empresarios pagan de manera obligatoria un aporte anual por tener renovado su registro mercantil, que es lo que les garantiza que están en el mercado. Se nos fue tu voz, Lina. Ya, su estructura de tema de decisiones es una estructura muy compleja. Por eso, ¿qué quisimos hacer muy desde los inicios con toda la Junta Directiva? Fue definir claramente las funciones de la Junta Directiva y las funciones de la administración, con un principio básico fundamental. Aunque los miembros de la Junta Directiva son escogidos por los comerciantes, cuando ellos ingresan a la Junta Directiva no están defendiendo un sector en especial, ni mucho menos a los electores. Lo que están buscando es el manejo más adecuado de una institución que tiene un impacto en toda la ciudad. Y lo mismo, el señor presidente de la República nombra 4, pero esas 4 personas, cuando están sentados en la Junta Directiva, no están siguiendo una política de un presidente de la República, sino buscar cómo esa organización que se llama Cámara de Comercio de Medellín tiene los mejores resultados para todos los empresarios. Excelente.
Doctora Sonia, usted representa una entidad pues que es modelo en el país. Yo creo que muchos admiramos el buen gobierno que tiene ISA. Cuando yo estudio ISA encuentro dos facetas que me llaman la atención. ISA tiene, y me corrige si me equivoco, 53 años de fundada y ha tenido 5 presidentes, no creo que más. Empresas Públicas tiene 65 años y ha tenido 25 presidentes. Estamos hablando de 5 a 25. Eso es muestra de una diferencia en el gobierno corporativo, sin querer decir si es bueno o malo, pero unas diferencias particulares en el gobierno de las dos empresas, que las dos por demás están en el mismo sector. Sí, gracias, Ricardo. Realmente la diferencia la estás haciendo notar tú. ISA, y me voy a referir a los 3 últimos gerentes generales o presidentes de la compañía, y eso significa hablar desde el año 1992 hasta hoy. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Perfecto. Sí, te escuchamos. Okay, bueno, entonces realmente yo quería aquí hacer notar cómo detrás de todo esto hay un factor muy importante y es la confianza. La confianza que ha tenido un dueño, o sea, la nación, hay que decirlo, ha sido un excelente dueño de ISA. Eso es lo primero que yo destacaría acá. Y por otro lado, la administración han sido unos excelentes administradores y gerentes. Entonces, esa confianza mutua entre dueño, administradores y a su vez esa relación transparente de rendición de cuentas que ha habido entre los administradores de la sociedad y todos los grupos de interés son los que han permitido esta permanencia. Entonces, ¿qué quería decirles? Javier Gutiérrez, voy a hablar de datos concretos. Javier Gutiérrez ingresó a la compañía, hizo carrera profesional durante 18 años y luego en 1992 fue elegido presidente y lo fue durante 14 años. Fue una persona que pudo desarrollar la estrategia, conocía la historia, conocía a las personas, conocía las fortalezas, entonces eso apalancó el futuro de la empresa. Posteriormente fue presidente Luis Fernando Alarcón. Luis Fernando Alarcón estuvo 8 años como presidente de la compañía, pero antes de ser presidente, durante 8 años, Luis Fernando Alarcón fue más o menos durante 6, 7 años miembro de la junta directiva de la compañía y durante más o menos 4 años presidió la junta directiva de la compañía. De tal manera que cuando él asume la presidencia, elegido por la junta directiva, no elegido por el dueño nación, no, elegido por la junta directiva, producto de un proceso que hace la junta directiva de evaluación, él ahí también trae una historia, un respeto por la historia, una continuidad y una visión de largo plazo. Y luego tenemos a Bernardo Vargas, que asumió la presidencia de la compañía desde julio de 2015 hasta hoy. Continúa Bernardo Vargas, y Bernardo también vino de la junta directiva, también participó de la junta desde el año 2012, 3 años antes de ser elegido presidente, presidió comité de la compañía. Entonces yo te respondería, Ricardo, que aquí hay una gran diferencia. Los gerentes generales o presidentes de ISA trascienden a los presidentes de la República. No estamos a la par de los presidentes de la República, y a eso es a lo que me refiero con lo de la confianza. Luego tenemos una junta directiva que a su vez es nombrada por los accionistas en una asamblea, y allí también están los fondos de pensiones. Entonces tú puedes ver allí un balance muy bueno, yo creo que eso nutre muy bien a ISA, y ese capital mixto de capital público 51%, capital de los fondos de pensiones en un 26%, y 30.000 accionistas, personas naturales, hacen que esta sea una compañía manejada hacia los grupos de interés, con rendición de cuentas, con transparencia. Entonces te destacaría estos 2 elementos, Ricardo, de diferencia entre un caso y otro. Muy importante, Sonia, esa referencia, y eso me invita pues tal vez a la siguiente pregunta para el doctor Marcelo. Lo que plantea doctor Marcelo, Sonia, muy valioso es, en su gobierno las juntas directivas son conscientes que parte de su trabajo es formar
al sucesor, preparar el equipo directivo, si le entiendo bien, que va a gobernar la empresa en el futuro, y es lo que nos está mostrando desde el 92, que son 30 años de buena gobernanza sin duda alguna. Marcelo, tú llevas, y me corriges si me equivoco, 4 años en la presidencia de Tigo. Hubo cambio en la alcaldía, el municipio tiene una participación importante en Tigo, sin embargo, vemos que no hubo modificación en la estructura administrativa de Tigo. ¿Existe algún acuerdo, hay algún sistema, un convenio que le dé una buena gobernabilidad a Tigo para que no esté pendiente de vaivenes o emociones políticas de los mandatarios de turno? ¿Cómo logran ustedes esa independencia? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo quisiera primero darle un poquito de contexto de por qué Tigo tiene una estructura de gobierno corporativo. Nosotros somos emisor de bonos de deuda pública inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Por ende, cumplimos todo lo que está supeditado dentro de la Superintendencia Financiera. Y además, uno de nuestros 2 socios, Millicom, cotiza en la bolsa de Nasdaq, lo que significa que debemos cumplir con SOX, y lo venimos haciendo desde enero del 2019. Entonces, ese contexto de responsabilidades ante esos entes externos hacen que una empresa como Tigo tenga que conformar un gobierno corporativo bien estructurado y ordenado. Y aquí quiero destacar que cuando hablamos de gobierno corporativo, si bien se destaca obviamente la junta directiva, existen otros elementos que hacen al gobierno corporativo. La Asamblea General de Accionistas, nosotros tenemos 2 accionistas, uno es EPM, como vos bien mencionabas, y el otro es Millicom, y esa junta cuenta con 7 miembros en total, de los cuales 3 son miembros independientes, que es un requisito de la superfinanciera. Pero además de la junta y de la asamblea, nosotros tenemos comité de presidencia, comité de ética con un miembro independiente que nos ayuda a mirar desde una forma externa el comportamiento y los casos que llevamos a ese comité. Tenemos el comité de auditoría, obviamente, que se encarga de mirar todo el control interno de la compañía. Tenemos nuestro comité de conciliación para estudiar, analizar y formular las políticas de prevención del daño a la entidad y la defensa jurídica. Tenemos nuestro comité de gestión de crisis que viene trabajando mucho desde que estamos en la pandemia. Entonces, para mí, gobierno corporativo es mucho más amplio que solamente la junta directiva siendo el ente principal de autoridad y de gobierno. Nuestra junta directiva está conformada por 4 miembros de Millicom, 3 de ellos son directivos de Millicom y uno es miembro independiente que está con nosotros desde la fusión, y del lado de EPM hay 3 miembros de junta. Uno es el gerente de EPM o su apoderado, 2 miembros independientes, uno de ellos Federico Arango, que es el que renunció hace poco, tenía 14 años con nosotros en la junta, y además tenemos un invitado de EPM como oyente. Creo que la junta hasta hoy en día ha trabajado muy a tono con la administración, ayudándonos a llevar nuestros planes de implementación, de inversión. Nosotros hemos invertido en los últimos 5 años, desde que nos fusionamos, 6 años ya, más de 6 billones de pesos. Eso es casi un Hidroituango de inversión, y eso ha permitido duplicar nuestras redes, eso ha permitido invertir en el espectro de 700 que ganamos la licitación el año pasado. Entonces diría que nuestra junta directiva está a tono con el objetivo y el propósito de la empresa, que es conectar a más colombianos, y por ello nos apoya en toda nuestra gestión. Y siempre ha sido independiente de la administración, porque esta administración de la alcaldía es la tercera que tenemos, y además de eso, muy protectora de nuestros intereses en la ciudad, en nuestras redes y en nuestras capacidades, sobre todo en Antioquia. Excelente, Marcelo. Yo veo bueno, primero le recuerdo a la audiencia, no olviden que pueden mandar sus preguntas a numeral Buena Gobernanza y aquí las atenderemos con gusto.
veo un patrón común en las tres entidades que ustedes representan, y es que hay estabilidad en la junta directiva y en la parte directiva de las instituciones, lo cual les permite planear a largo plazo. Entonces la pregunta, doctora Lina, para usted sería, ¿da es una ventaja a una institución tener cierta estabilidad en la parte administrativa, en la junta y en la dirección ejecutiva de una institución, para pensar a largo plazo contra una institución donde cada 4 años estamos cambiando la totalidad de la junta, el gerente y de hecho, pues inclusive el accionista, porque el representante de los accionistas, que somos los ciudadanos, que es el mandatario correspondiente, pues también lo estamos cambiando cada 4 años. Entonces, la pregunta concreta, ¿da una ventaja esa estabilidad para pensar a largo plazo y conducir mejor las instituciones? Mira, en el caso de la Cámara de Comercio es muy particular porque realmente cada 4 años se elige una junta directiva y cada 4 años cambia el presidente. Sin embargo, es usual que tanto el presidente de la República como las personas que se hacen elegir mantengan una estabilidad del 50 al 60% de los miembros. Dentro del mapa de riesgos que analizamos en la institución, sabiendo que en la estructura de gobierno corporativo tenemos esa condición particular, sabemos que la mayor garantía para la estabilidad, obviamente que una administración estable ayuda mucho a largo plazo, es la solidez del plan estratégico. Entonces, en el caso de la Cámara de Comercio, lo que hacemos es que con cada una de las juntas directivas se discute muy a fondo cuál es el plan estratégico de la organización, y el plan estratégico tiene actividades de corto, de mediano y de largo plazo, y tratamos en un diálogo muy basado en la información, basado en las cifras, de que la junta directiva acoja ese plan estratégico para no estar teniendo unos cambios tan dramáticos en la institución. Tu pregunta es muy válida y por eso el caso de la Cámara de Comercio me parece que es un caso interesante de analizar, porque, vuelvo y repito, no tiene ningún dueño, ni siquiera es como Empresas Públicas de Medellín o ISA, que tiene una tiene a la Nación, otra al municipio. No, la Cámara de Comercio de Medellín no tiene dueños, por eso la responsabilidad del gobierno corporativo está cada vez más en cabeza de la junta directiva y de la administración, y como lo decía Marcelo, en las capacidades que en esa relación sana entre las dos podamos garantizar la estabilidad institucional. Si comparamos en el caso de las cámaras de comercio en el país, que somos 57, pues yo sí creo que somos muy pocas las cámaras de comercio que hemos logrado mantener esta estabilidad, y eso se debe, en mi opinión, a la responsabilidad que han asumido los miembros de la Junta al posesionarse de entender que su único deber es el bienestar de la institución, más allá que su paso corto por 4 años en la Junta Directiva. Excelente. Doctora Sonia, usted ya nos dijo pues su opinión obviamente, pero no sé si quiera expandir un poquito, ¿qué ventaja competitiva le da a una institución tener, y yo entiendo lo que dice la doctora Lina, cuando digo juntas estables, no dice uno que ninguna persona está cambiando en la junta directiva. Obviamente es frecuente que en una junta directiva de 5, 7 o 9 personas, cada 2, cada 3 años puede llegar 1 o 2 miembros nuevos, pero digamos que no se cambia la totalidad de la junta. ¿Qué ventaja competitiva le da a una empresa tener una junta con relativa estabilidad y donde la gerencia también tiene estabilidad y puede mirar a largo plazo? Bueno, yo creo que, Ricardo, la sostenibilidad de la compañía. Una empresa sin sobresaltos, sin sorpresas, que planea a corto, mediano y largo plazo, que tiene unos tableros de control muy claros, con unos indicadores muy claros para los gerentes generales, para la alta gerencia, para los empleados de la compañía, me parece que es un tema fundamental. Y otro elemento que también quiero decirte, la junta directiva de ISA es una junta directiva que funciona como un equipo de trabajo. La junta de ISA no solamente se autoevalúa, sino que además es evaluada por un tercero. Nosotros cada 2 o 3 años traemos un consultor que evalúe el desempeño de la junta directiva. Y cada uno se mira no solamente como equipo de trabajo, sino cada miembro de junta directiva es observado y evaluado por sus compañeros de junta desde el punto de vista de su contribución individual y su contribución grupal.
Entonces, el eje central de un buen gobierno corporativo es la transparencia y la rendición de cuentas. Hacer un trabajo con propósito. Yo creo que es muy importante que la junta directiva, ahorita Fidel nos hablaba del caso de Enron, constituida una junta por prohombres, pero primero tuvieron una falla ética y segundo, quizás no tenían muy claro los temas de propósito. Esta es una junta directiva con propósito claro y con una ética también bastante clara. Creo que me gustaría también aquí explicar, Ricardo, nosotros tenemos una junta directiva de 9 miembros. De esos 9 miembros, 2 son funcionarios de la Nación. 3 son personas que son nominadas por los fondos de pensiones. 1 por Empresas Públicas de Medellín, que tiene el 8% de participación en ISA, y el resto por la Nación. Pero ¿qué pasa? Hay que crear una cultura de gobierno corporativo. Yo creo que eso es lo que ISA ha trabajado en sus 53 años de creación. La cultura de gobierno corporativo es esa intuición colectiva de saber dirigir, administrar, controlar, con transparencia y con diálogo con los grupos de interés. Cuando tú creas esa cultura, inmediatamente la persona que llega a esa junta directiva, que llega a presidir esta compañía, inmediatamente queda inmersa en esa cultura organizacional. ¿Y cuál es la cultura organizacional que nosotros tenemos en ISA? Cultura de dueño. La cultura de dueño está en el ADN de todos los funcionarios, desde la junta directiva hasta cualquier empleado de la organización. Para mí el gobierno corporativo, más que un conjunto de normas, es una cultura organizacional, es un estilo de gerencia. Y eso lo pondría de presente. No hay fórmulas mágicas. El gobierno corporativo es como el perfume. A todos nos ha pasado que a alguien le olemos el perfume, qué rico, lo compro, me lo pongo y a mí no me queda. Cada compañía tiene una naturaleza, tiene una estructura, tiene unas necesidades. No hay fórmulas mágicas. Armar el gobierno corporativo es saber cuál es el propósito, qué es lo que más conviene. Y un tema de ensayo-error, hay que darle la oportunidad a las cosas. Y si no salen, inventarlas por otra parte, por otro lado. Magnífico. Nos llega una pregunta del público, entonces, perdón, la vamos a montar aquí para que la... Bueno, entonces nos viene la siguiente pregunta. Una buena práctica de gobierno corporativo son los comités de gobierno, auditoría interna y el de riesgos. Si se conforman bien y con independencia, se evitarían muchos problemas de gobierno y los directores estarían más comprometidos con la gestión. Doctor Marcelo, usted mencionó los comités. ¿Qué le respondería aquí a la persona con la inquietud de los comités? ¿Usted ve qué aportan a la gobernanza de su institución? ¿Y cómo y por qué? Sí, por supuesto. Eso le mencionaba con anterioridad, Ricardo, en el sentido de que si bien la junta directiva es aquel cuerpo que representa a los accionistas, representa a la Asamblea General en la gestión y en el control, es muy importante complementar su gestión con comités que le entreguen información, que hagan gestiones específicas y que tengan gente con un conocimiento más detallado. Por eso le mencionaba que nuestra junta directiva cuenta con un comité de auditoría, que es el que vigila la gestión, la efectividad del sistema de control interno y hace ese análisis de riesgo que menciona esta persona en su pregunta. ¿Cómo van los riesgos? ¿Cómo los riesgos se modifican con la pandemia? Eso conecta con nuestro comité de gestión de crisis. ¿Qué cosas tenemos que hacer para proteger la salud de nuestros colaboradores? ¿Cómo gestionamos la diferencia de protocolos en las distintas ciudades que tenemos? El comité de ética que estudia, da trámite y asesora todo lo que tiene que ver con la cultura ética. En esto participa nuestro vicepresidente de Asuntos Corporativos, el vicepresidente de Gestión Humana, yo soy un miembro más, nuestra directora de Ética y Cumplimiento, por supuesto, que es la que lidera, y un miembro independiente que es el doctor David Escobar, el presidente de Confama, que le pone ese tono externo de cuestionar, preguntar, analizar y profundizar los elementos que nos ayudan. Y eso fue calificado, por darle un ejemplo de los que tenemos, por Transparencia por Colombia. Nuestra última nota fue 94.9 sobre 100 puntos, siendo la telco número 1 y entre las 3 empresas de mayor transparencia del país en esa medición. Somos
la primera empresa de telecomunicaciones en ingresar a la lista de las 27 empresas activas anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Entonces creo que complementar a la Junta Directiva con esos otros órganos de gobierno permite de muy buena forma un gobierno corporativo integral que tenga una visión 360 de la compañía, buscando siempre apoyar a la administración, pero también cuestionar y verificar si la estrategia es la correcta para cumplir con el propósito de dicha compañía. En el caso de Tigo, conectar cada vez a más colombianos. Muchas gracias. Doctora Lina, mencionaba Sonia las evaluaciones en las empresas y con tu experiencia, no hablando solo de la Cámara de Comercio, sino a nivel general. Digamos que cada empresa tiene la cultura de evaluar no solo a su presidente, sino a todos sus ejecutivos, y tenemos lo que llamamos evaluaciones 360 grados, etcétera. Desde hace unos 30 años, como lo decía bien Sonia, se ha ido introduciendo la cultura de evaluar la Junta con el fin de ver qué tan efectiva es, qué tan bien cumple con las normas de gobierno corporativo. Y no solo eso, sino que mencionó Sonia un tema bien importante: los miembros de Junta se evalúan entre sí y hacen una especie de evaluación 360 grados. ¿Tú crees que esas evaluaciones aportan a la buena gobernanza? Es un tema de hecho. El Código País recomienda que las empresas en bolsa hagan al menos una evaluación de la Junta Directiva al año, pero en tu experiencia, tu recomendación, ¿ves que las evaluaciones van a obligar a que la gobernanza de esa empresa y su Junta Directiva va a estar más preocupada por ser efectiva y encontrar compromisos de mejoramiento diario? Sí, por supuesto, Ricardo. En cualquier condición, la evaluación es un momento de reflexión que permite no solo a los miembros de la Junta Directiva, sino a la administración misma, entender dónde se puede mejorar. Y pues digamos, en las juntas en que yo pertenezco es muy claro que se tiene el modelo de evaluación y que por supuesto es una evaluación que se hace entre los mismos miembros, cada una de manera individual, todos como conjunto, se evalúa la gerencia y por supuesto la gerencia debe hacer una evaluación de ella misma y de sus funcionarios para poder lograr la mejor nota. Pero yo aquí quiero hacer una reflexión muy corta, porque cuando nos reunimos en este escenario estamos suponiendo que en las empresas en Colombia hay modelos de gobierno corporativo y la realidad nos muestra lo contrario. Cuando miramos una estructura como la que se tiene en las empresas de la Cámara de Comercio de Medellín, el mensaje pedagógico que quiero dejar es que aunque todas esas empresas, cualquiera sea el tamaño, si es de origen familiar, si tienen socios externos, si están en el mercado de valores, si son sociedades anónimas, debe existir un modelo de toma de decisiones. Esa es para mí la reflexión fundamental. En el caso de la Cámara de Comercio de Medellín, en el área de gobierno corporativo, cuando estructuramos el modelo de gobierno corporativo que llamamos Conglomerado Público Municipio de Medellín, fue precisamente por eso, porque en el municipio de Medellín hay 33 entidades. Y yo que empecé a participar como representante de la Cámara de Comercio en las juntas directivas de muchas de esas entidades, empecé a entender que como no se tiene dueño, se cree que no hay que poner unas normas claras para la toma de decisiones. Y en las empresas privadas y en las empresas familiares se confunde mucho el rol del dueño con el gerente. Por eso, si hoy queda claro mi mensaje, que era lo que decía Sonia, esto no es un modelo perfecto, es decir, mi llamado es pedagógico a cada empresa, por pequeña que sea, a cada entidad del sector público, cualquiera sea el modelo que tengan, unos criterios básicos en la toma de decisiones que garanticen la continuidad de la sostenibilidad. Es una condición indispensable. Y que cada vez que lo digo, yo diría que la otra pandemia más grande de la sostenibilidad de las empresas es esa falta de claridad en la toma de decisiones y en la información, porque cuando se piensa en grupo, se piensa sin lugar a dudas de manera más adecuada. Bueno, recuerden que pueden mandarnos sus preguntas a numeral Buena Gobernanza. Desafortunadamente entendemos que el doctor Marcelo se tiene que retirar. Le agradecemos su participación. Fueron conceptos muy positivos y muy fructíferos, doctor Marcelo. Muchas gracias pues, por su presencia. Muy amable, les deseamos muy feliz tarde.
doctor Ricardo, a todos los teleaudientes del Foro del Colombiano, gracias por la oportunidad. Un saludo a Sonia y a Lina. Así es, el gobierno corporativo es muy importante, da visión de largo plazo, defiende los intereses de la compañía, y Tigo, por su nombre comercial, pero UNE EPM Telecomunicaciones es una empresa de esta ciudad a la que lleva más de 25 o 30 años, si sumamos desde lo que viene de EPM, así que le trabajamos muy duro todos los días para cumplir nuestro propósito. Agradezco muchísimo por el espacio y les pido disculpas que me tengo que retirar a otro foro del que me han invitado. Así, muchas gracias y un saludo a todos. Luego, Muchas gracias, Marcelo. doctor Marcelo, muy amable. Gracias, Marcelo, que estés muy bien. Adiós. Bueno, entonces seguimos adelante con el foro. La doctora Lina mencionaba el tema de cómo ser didácticos, cómo hacer que la gente entienda que es buen gobierno. Y en el panel anterior, doctora Lina, tuvimos una discusión interesante y estuvo enfocada en dos aspectos fundamentales. Primero, si la esencia de la buena gobernanza, y para ese efecto que tú mencionabas de las empresas pequeñas, se debe buscar que haya en los tres órganos de gobierno la independencia y los pesos y contrapesos para que ninguna de las tres órganos de gobierno cometa errores. Digamos que tiene que haber un sistema de vigilancia cruzada para que entre las tres órganos de gobierno de una empresa haya la suficiente claridad en la toma de decisiones. Y el segundo punto que hablábamos es, también existen normas para crear límites de contratación, de tal manera que el gerente sepa bien en qué área se puede mover y hasta qué contratos tiene potestad para firmar, cuándo debe pasar a la junta directiva y cuándo debe pasar a la asamblea. Entonces, de acuerdo con tu inquietud de buscar una manera didáctica de que la gente entienda cómo se estructura un buen gobierno, ¿qué podrías agregar o qué quisieras adicionar al tema de la independencia de los tres poderes y cómo fijarle los límites de actuación a cada uno de esos tres poderes? Pues mira, lo tradicional para quienes somos abogados es los estatutos. En teoría, de manera taxativa, los estatutos son los que definen esos límites. Sin embargo, el quehacer de una empresa o institución es tan dinámica que es absolutamente imposible poner en unos estatutos todas las posibilidades de los acontecimientos que pueden suceder. Entonces yo creo que aquí hay que devolvernos al Código de Comercio que habla del buen hombre de negocios. Y cuando uno se mete en una facultad de Derecho y le tratan de explicar qué es el buen hombre de negocios, es un concepto muy amplio, pero lo que busca es precisamente eso. En un buen hombre de negocios tiene que primar siempre la buena fe, tiene que primar siempre el objetivo común, tiene que primar la transparencia. Entonces, estoy de acuerdo, los estatutos se pueden copiar y uno puede irse textualmente a decir cuáles son los límites de cada una de las tres estructuras de gobierno en unos estatutos, pero definitivamente creo que lo que más tiene que primar es el sentido común de cuál es la circunstancia en que está inmersa la compañía en ese momento. Hay casos muy típicos, ¿no? Cuando uno empieza a encontrar que existen dificultades entre los socios y los socios son hermanos, pues es muy poco probable que las personas, los estatutos hubieran dicho, cuando mi hermano mayor quiera 2 puntos, ¿cierto? Lo que se le busca es que en el momento en que se presente ese conflicto hayan pesos y contrapesos. ¿Cuál es para mí el principal peso y contrapeso? La debida información. Es decir, cuando cada uno de esos entes, los que tú llamas los 3 órganos, tienen acceso a una información estructurada, a una información que permita tomar la mejor decisión, hay el menor riesgo. Ahora, cuando vamos hablando de compañías más sofisticadas, como están en el registro de valores, evidentemente eso está altamente reglamentado, casi que yo diría que el cumplimiento de esa cantidad de normas es garantía de que esa información se está dando de manera adecuada, pero quiero insistir en que la interpretación taxativa de los estatutos y de las normas para generar los pesos y contrapesos, en mi opinión, es absolutamente inadecuada. Me pones el caso típico, que es el caso de los topes de contratación. Es normal que se tenga una facultad de contratación para cualquier gerente. Sin embargo,
también es normal que cuando le hablen a uno en los estatutos de las competencias del gerente, es imposible poner de manera taxativa cuáles sí son sus competencias y cuáles no son sus competencias. Creo que la virtud que se tiene de la confianza, que es lo que decía Sonia, es que cuando uno como gerente encuentra que en esa junta directiva encuentra un respaldo, un buen consejo, un buen criterio, un buen análisis, pues aunque en los estatutos no lo digan, yo como gerente siento que tengo a mi lado la mejor herramienta para disminuir el riesgo. Y convoco a esa junta, los oigo. Vuelvo y digo, aquí más allá de las competencias de contratación, más allá de los estatutos, más allá de la norma, la palabra es la confianza, el trabajo en equipo y la información. Bueno, nos llega una pregunta del público y a ver si la doctora Sonia se atreve a medírsele a esta pregunta. En el foro de ahora, en el que tuvimos de 2 a 3, se planteó como ejemplo el Banco de la República. Bien sabemos que el Banco de la República es una institución que merece la completa confianza de los colombianos. Esa pregunta la hace Andrea Mejía Fajardo. Para la Junta Directiva de PM y otras empresas públicas del país, ¿podría implementarse una fórmula similar al Banco de la República? Entonces, doctora Sonia, ¿permitiría un escalonamiento como lo hace el Banco de la República, donde de 7 miembros el presidente puede nombrar 2 cada periodo? Cada presidente que llega nombra solamente 2 miembros de junta, le da oportunidad de influir de alguna manera en las políticas, pero no de determinarlas. En tu experiencia, pregunta aquí la persona, ¿crees que ayudaría a tener un mejor gobierno en una empresa como empresas públicas? A mí el modelo del Banco de la República me gusta y le veo factores muchos positivos. Por ejemplo, es una institución técnica, es una institución que es manejada con criterios técnicos y no politizada. Entonces, eso me parece como un estandarte, como un gran ejemplo. Me gusta que sea escalonada también la evolución de la Junta Directiva del Banco de la República. Me gusta porque también lo conozco de primera mano, el rigor con el que trabaja la Junta Directiva del Banco de la República. Los administradores deben ser muy estudiosos de las decisiones que van a tomar y eso aplica en una Junta Directiva. Una Junta Directiva, y te voy a poner el ejemplo de nosotros en ISA, el día verdadero de la Junta Directiva de nosotros es 8 días antes del día de verdad de la Junta Directiva, porque ese es el día que se pone a disposición todas las presentaciones de PowerPoint, todos los documentos para ser estudiados. Se hacen preguntas por parte de la administración a la Junta. Y la gente me dice, ¿cómo así? ¿La administración le hace preguntas a la Junta? Sí, señor, porque yo no me las sé todas, primero, y segundo, porque quiero orientar la discusión en la Junta Directiva. Y sé que el Banco de la República recurre a este tipo de medidas, Ricardo, y eso me encanta. Sin embargo, yo tendría un reparo y es que el Banco de la República no es una empresa. Entonces no podemos asimilar y tomar, nos podemos inspirar en las cosas buenas, pero el Banco de la República no es una compañía y una compañía tiene una función de generar utilidades, tiene una función de ser sostenible en el tiempo, tiene una función de diálogo y de interconexión con sus grupos de interés. De hecho, pues nuestro manifiesto es conexiones que inspiran, conexiones con mis empleados, conexiones con la sociedad, conexiones con mis accionistas, conexiones con la Junta Directiva. Entonces, ahí me apartaría un poco del modelo del Banco de la República, pero destacándote todas estas cosas buenas que te digo. Y el otro mensaje que añadiría, y ahí me pego un poco de la pregunta anterior, de la que estaba hablando Lina, y es que el gobierno corporativo supera lo que está en la ley. La ley es un mínimo. El gobierno corporativo son buenas prácticas que van por encima de la ley. Cuando yo tomo unos estatutos de una sociedad y me hago la pregunta de, ¿esto es función de la Junta o es función del gerente? Yo también tengo que hacer una reflexión, y nosotros la hacemos en la Junta de ISA cuando tenemos ciertas reflexiones. Y lo que se dice es, vean, ¿sabe qué? Lo que es estratégico tiene que venir a la Junta Directiva. Bueno, ¿y qué es estratégico? Y hay un criterio súper bueno que definimos allá y es todo lo que se hace por primera vez
todo lo que no es del giro ordinario de la empresa, todo lo que se sale de lo normal y de lo natural. Entonces, mira que aquí me pego del tema de la diligencia y del buen nombre de negocios, y creo que el Banco de la República funciona de la misma manera cuando debate y toma decisiones. Entonces, Ricardo, te diría esto. Magnífico. Doctora Lina, otro tema de buen gobierno que es muy importante aclararle a la comunidad y a la audiencia, en este momento tenemos más de 600 participantes, es si se deben establecer unos requisitos mínimos para pertenecer a los diferentes órganos de gobierno. En el caso concreto de la junta directiva, y cuando estamos hablando de empresas que tienen, aunque casos como, y no particularmente, pero como ejemplo, empresas públicas, que es una empresa de los medellinenses, pero su esfera, como hablábamos en el panel anterior, ya es nacional, porque ya muchas comunidades en el país dependen de empresas públicas por transmisión, generación, etcétera. Entonces la pregunta sería, ¿es conveniente que en un código, que en la discusión que se dé sobre la gobernanza de esa empresa, se establezcan unos mínimos requisitos para pertenecer a la junta directiva? A mí me da risa aquí con Ricardo, porque él me dice, doctora Lina, el único que es doctor en este tema eras tú, Ricardo. Entonces vamos pues, doctor Ricardo y doctora Sonia. Sí, mira, sí, nada de... Mira, yo tal vez cuando me llaman personas, empresarios, y me hacen esa pregunta, Lina, ayúdanos a constituir una junta directiva, ayúdanos a buscar una persona que tenga este perfil. Es tal vez para mí el consejo, tal vez en el consejo que más orgullosa me siento cuando me lo piden. Porque sí, definitivamente, las competencias de cada uno de los miembros de la junta directiva, definitivamente, así suene ridículo, definitivamente tienen que ser diferentes. Es que la interacción del conocimiento entre la ingeniería, el derecho, la filosofía, el mercadeo, cada uno tiene un conocimiento tan propio que definitivamente la respuesta es sí. Analizar cada una de las competencias que debe tener cada uno de los miembros directivas es uno de los principales deberes de un estatuto. No hay duda ninguna que cuando transferimos este principio fundamental a una empresa pública en la que el 100% de la propiedad es del municipio de Medellín, cuando se hizo el convenio macro, se pensó muchísimo en ese tema. Y por eso la ley, en mi opinión, de manera muy acertada y por ley, de 9 miembros, 3 tienen que ser nombrados entre los comités de control para garantizar que los usuarios tengan una debida participación. Cuando se habla en ese convenio marco de que 5 deben ser personas independientes, lo que se busca precisamente es eso, que haya en la discusión criterios muy diversos, muy independientes. ¿Qué digo yo independientes? Que dependan de su propio conocimiento. Una mezcla ideal, vuelvo y digo, entre ingeniería, entre finanzas, entre mercadeo, entre derecho. Esa cantidad de conocimientos hace una mezcla necesaria. Y hablo de lo que nos sucede en la Cámara de Comercio. Vuelvo y les digo, son elegidos por democracia. Nadie escoge el perfil de esos miembros de la Junta Directiva. Sin embargo, también no hay una mezcla perfecta, porque el Gobierno Nacional por decreto nombra 4 y los comerciantes nombran 8 en una asamblea cada 4 años. ¿Eso qué nos permite? Que las políticas públicas del Gobierno Nacional tengan un direccionamiento en la Junta Directiva de una institución que lo que busca finalmente es el desarrollo económico de la región. Entonces, tener esa presencia del Gobierno Nacional, cuando el Gobierno Nacional nombra a la persona adecuada, nos ayuda a tener un direccionamiento más claro con las políticas públicas. Hago simplemente ese ejemplo. Y cuando vamos a hablar, por ejemplo, de una pequeña empresa de producción, en esa pequeña empresa de producción yo no tengo duda, debe haber alguien que conozca el sector de la producción, debe haber alguien que conozca, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, debe haber algo, si es una empresa que tiene un impacto muy grande en el medio ambiente, que conozca el tema medioambiental. Cada una de las empresas necesita tanta cantidad de conocimientos que desaprovechar el espacio de diálogo
de un conocimiento muy interdisciplinario afecta necesariamente el resultado de la empresa. Muy claro. Doctora Ricardo, Sonia. yo puedo agregar. Por favor, bienvenida, sí. Es que me gustaría hablar aquí de la figura del presidente de la Junta Directiva. Excelente. Es fundamental, y como estábamos hablando ahorita del perfil, completamente de acuerdo con Lina. Nosotros en el caso de ISA, por política adoptada en Asamblea General de Accionistas, donde participó no solamente la Nación, sino los fondos de pensiones, los más de 30.000 accionistas que tenemos, se definió y se dijo, la Junta Directiva como equipo de trabajo debe estar conformada mínimamente por los siguientes perfiles, así como Lina lo está describiendo. Nadie puede llegar a decir que era una junta solo de filósofos o solo de abogados, en fin, es la combinación y la divergencia constructiva. Pero aquí quería decir lo siguiente, la figura del presidente de la Junta Directiva es fundamental. Nosotros en la compañía, en el año 2004, las juntas directivas de ISA antes las presidía el ministro de Minas y Energía. Y el ministro de Minas y Energía, como una reflexión propia, no porque se lo impuso la ley, no porque nada, dijo, yo creo que los fondos de pensiones, como accionistas minoritarios que están representando la plata de tantos ahorradores, deberían ser los que presidieran esta junta directiva. Y propongo, y ahí fue cuando él propuso a Luis Fernando Alarcón como presidente de la junta directiva. Y desde ese momento, la presidencia de ISA la tienen los fondos de pensiones. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes sentado en una junta directiva a un ministro, que ya por reglas de la OECD, ningún ministro puede estar sentado en ninguna junta directiva de una empresa estatal. Ya eso es mandatorio, eso es obligatorio. Cuando tú tienes sentado a un ministro y además tienes sentado a ese ministro en la calidad de presidente de la junta, la frase del sí ministro, que es la frase célebre que la gente dice hay que erradicar eso. Esa es una gran parte de la fórmula del éxito. Ponga de presidente a alguien que no sea la persona que de verdad, por el rango o la autoridad de un cargo del que está investido, sea el que la presida. Entonces, agregaría ahí ese punto, Ricardo. Valiosísimo ese punto, Sonia. Y aquí pues nos da la oportunidad, doctora Lina, yo le tengo mucho respeto a usted, quiero oír su opinión porque está tocando la doctora Sonia un tema muy importante. Menciona ella como el mismo ministro propone a ISA que se debe cambiar la gobernabilidad y que el presidente de la Junta, quien la preside, sea uno de los accionistas minoritarios. La cultura nuestra en las empresas comerciales e industriales del Estado es que el gobernador o el alcalde nomina a un secretario de gobierno o de Hacienda o algo para que presida las casi 40 empresas que tú mencionabas que tiene la alcaldía. ¿Es eso sano? ¿Es sano que finalmente el secretario, que por demás no va a estar sino 4 años presidiendo esa junta, sea al mismo tiempo el presidente de la junta? ¿Podemos tomar alguna idea de lo que pasó en ISA como reflexión? Esa es una reflexión de fondo, Ricardo, porque sin lugar a dudas el paso de los secretarios de despacho, y lo hablo por mi experiencia en muchas de las que yo he estado, voy a mencionar el Fondo Regional de Garantías, el Parque Arví, el Medellín Convention and Visitor Bureau, el Centro de Convenciones Plaza Mayor, Ruta N, bueno, me extendería aquí sin terminar porque son 33. Es claro que cuando el alcalde delega en un secretario, es válido que en esa junta esté un secretario de despacho de la alcaldía, pues claro, son entidades que hacen parte de la estructura. Sin embargo, el mensaje es sobre la delegación, porque los secretarios de despacho tienen una responsabilidad muy grande y es usual que deleguen en un segundo, en un tercero. Entonces, mantener la estabilidad en esas juntas directivas es muy difícil. De manera que mi reflexión va en este sentido. Creo que la mezcla de lo público y lo privado es lo ideal. La mezcla del conocimiento interdisciplinario es lo ideal. Y que mínimo durante 4 años las personas que asistan sí sean las mismas. Porque la delegación de la delegación de la delegación hace que realmente el relacionamiento con el municipio se haga muy difícil.
Lo digo por experiencia propia de más de 16 años, asistiendo a muchas juntas en que el municipio de Medellín tiene una participación muy importante. Y cuando hemos tenido en algunas juntas secretarios de despacho que se han comprometido con esas juntas, que participan de manera proactiva, han generado un gran valor. Concluyo, aquí no podemos hablar de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Aquí no podemos hablar de que siempre que los privados nos sentamos en una junta directiva es porque tengamos intereses en contratos o en impuestos, o podemos tampoco decir que siempre que un funcionario público se sienta sea por un interés oculto. Eso no es cierto. Si algo ha tenido esta historia de Medellín, y cuando viajo a muchas partes a contar en Medellín porque hemos hecho las cosas bien, es porque hay ese relacionamiento sano entre lo público y lo privado. Cuando hablamos del conglomerado público municipio de Medellín, en mi opinión, es absolutamente sano e indispensable que estemos tanto los públicos como los privados. Ahora, cuando nos vamos a hablar específicamente de unas empresas de economía mixta, unas empresas que tienen que tener dentro de su régimen de gobernanza criterios como podemos hablar de empresas públicas de Medellín, como podemos hablar de Ruta N, por decir algunas, y de Plaza Mayor, creo definitivamente que el rol de la presidencia debe estar en manos de los privados, primero porque pueden disponer de más tiempo, esa es una cosa práctica muy obvia y muy tonta, y segundo porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de empresas públicas donde hay más de 3 billones de pesos en manos de los inversionistas, cualquier acto que demuestre la independencia del dueño, con seguridad mejora la confianza del inversionista. Ese es un caso muy particular porque es de las pocas del conglomerado público en que hay bonos de inversión. Pero aún en las que no está en esa condición, la presencia del municipio es muy importante, pero creo que la dirección y el liderazgo de alguna otra entidad hace que haya más vocación de permanencia en esa institución. No sé si fui clara, pues. Tenemos una pregunta del público, entonces vamos a ver aquí la parte técnica, nos la presenta para que nos ayuden ustedes. Tenemos aquí la pregunta, es, en el caso de EPM, ¿qué pasa si no hay acuerdo común entre alcalde y junta directiva? ¿Quién tiene la última palabra? Doctora Lina, yo creo que esa se la tiraron a usted. Yo lo tengo claro, eso sí, si no hay acuerdo, la decisión la tiene que tomar la junta, porque el alcalde es uno de 9 miembros y definitivamente lo que debe buscar el alcalde como presidente de la junta es ese acuerdo. Su misión fundamental es mediante información con el gerente, porque yo me atrevo a pensar, si no hay acuerdo es porque definitivamente no hubo información suficiente para ese acuerdo. Bueno, si me permites el aporte, ese es sin duda el deber ser, pero como está la estructuración del gobierno de empresas públicas, si hay una diferencia radical entre el alcalde y la junta directiva, ¿quién tiene la última palabra? No el deber ser, sino la realidad. No, la última palabra la tiene la junta directiva. Incluso si uno analiza los hechos, esa es la razón por la cual la junta directiva anterior dijo mejor renuncio, porque en nuestra opinión el deber ser de la junta directiva es que ya lleguemos a un acuerdo con el alcalde, la administración y la junta directiva. Si no se llega a un acuerdo, que en mi opinión la palabra acuerdo no es la búsqueda de intereses particulares, la palabra acuerdo es la decisión más adecuada para la empresa, pues el deber ser entonces es que lo que la junta tuvo que hacer. Bueno, entonces hago una pregunta, doctora Sonia. Supongamos que el alcalde y la junta no se ponen de acuerdo. El alcalde es el que nombra la totalidad de los miembros de junta. Si la junta directiva no se acoge a lo que dice el alcalde, ¿no podría él destituir a toda la junta directiva? Es que ahí hay una filosofía que hay aquí detrás, Ricardo. Cuando un alcalde como dueño nomina y nombra a una junta directiva, esas personas que él está escogiendo, las está escogiendo por su idoneidad,
por su capacidad técnica, por su solvencia moral, reputacional, por su experiencia. Esa experiencia la tiene que respetar, porque son las personas a quien yo designé que fueran los administradores de esa compañía. Y entonces yo como dueño me aparto porque ya yo ejercí mi derecho y las personas que están allí, como dice Lina, son los verdaderos administradores, son los que tienen la última palabra y yo debería respetarlos. Parte del gobierno corporativo es generar confianza. Parte del gobierno corporativo es la estabilidad. Yo no puedo, desde el punto de vista puramente teórico, yo podría cambiar la junta directiva permanentemente, pero desde el punto de vista real, organizacional y gerencial, no puedo manejar de esa manera una compañía. Entonces, eso funciona en teoría, pero en la práctica no es lo correcto. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta. Adelante, doctora Lina, adelante. Que la historia sí lo demuestra, Ricardo. Creo que tendríamos que revisarlo con más precisión, pero es el único caso que yo conozco en la historia en que la Junta en pleno renuncie. Cierto, lo cual indica que la realidad ha probado que el deber ser ha funcionado. Seríamos muy ingenuos de pensar que esta es la única decisión trascendental y difícil que ha tomado las empresas públicas en 65 años de existencia. Son demasiadas, lo que pasa es que se han tomado dentro del seno de la Junta y se ha llegado a lo que es el deber ser. Por eso yo quiero insistir, no es un deber ser filosófico, es un deber ser que coincide con la historia y con la realidad. Y habrá una pregunta que nadie se atreve a hacerle y que tal vez yo quisiera evitar la respuesta. ¿Cuál es entonces el deber ser de quienes ingresaron a la nueva Junta Directiva? Porque se habla mucho de la independencia. Yo creo que el deber ser no es ni siquiera la independencia. El deber ser es revisar todas las decisiones con base en su conocimiento, con base en su experiencia y, por supuesto, generar nuevamente la confianza para que no solamente los inversionistas, sino los ciudadanos entendamos precisamente eso, que no estamos hablando de una empresa en que el director y la última palabra es el alcalde, ningún alcalde que sea, ni este, ni los anteriores, ni ninguno, sino que el deber ser es que esa junta directiva, como un bloque, como un grupo, actúen de manera integral. Nos han estado acompañando 640 personas en la audiencia durante todo este foro. Tenemos espacio para la última pregunta, entonces vamos a ponerla en pantalla para que ustedes, si son tan amables, nos ayuden con sus opiniones al respecto. Lucio Rodríguez pregunta, ¿cada cuánto y en qué casos actualizan sus códigos de gobierno corporativo? Doctora Sonia. Nuestro primer código de buen gobierno fue del año 2001 y cada que vamos adquiriendo cierta experiencia, porque o cambia la estrategia de la compañía, eso amerita una revisión del código de buen gobierno. Con la expedición de Código País y de la entrada de Colombia a la OECD, todas las compañías emisoras de valores en el año 2014 nos vimos en el deber de revisar todas esas prácticas que teníamos y la Superintendencia Financiera nos dio un plazo para hacerlo. Realmente lo hicimos con plena convicción y tenemos unos grupos de trabajo que se han armado, unos funcionan a nivel de la Bolsa de Valores de Colombia, otros son grupos de compañías que nos reunimos para hablar, pero todo el mundo está en función de mantener su código de buen gobierno a tono con todas las necesidades que van surgiendo. Si hay que reforzar la parte ética, la hemos reforzado, prácticas anticorrupción, prácticas de prevención de lavado de activos. Entonces depende cómo se va moviendo el entorno, no hay un valor o una anualidad para decir, pero depende cómo se mueve el entorno. Pero el código de buen gobierno es dinámico, no puede ser estático. Lo que era una muy buena práctica en el año 2000, si yo no lo vuelvo a tocar, 20 años después, pues ya se quedó atrás. Entonces es dinámico y lo mismo funciona con el buen gobierno corporativo, es dinámico. El desafío de hoy es administrar empresas de una sociedad que está hiperconectada, hiperenterada,
que participa y delibera, y los accionistas también cada vez son más activos. Entonces hay que responder a esas realidades. Entonces es permanente la revisión. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Esperamos que haya ayudado a la audiencia pues, a aclarar temas tan importantes y conceptos tan difíciles como el gobierno corporativo. Como conclusión fundamental tenemos la importancia de la confianza institucional, de que tenemos que tener una estructura donde la información es transparente y le da a los órganos de gobierno, a las instituciones, a la comunidad, confianza gracias a la transparencia con que se maneja la institución correspondiente. A la doctora Lina y a la doctora Sonia, pues muchas gracias por la participación y por los aportes tan importantes. A la audiencia, pues su participación todo el tiempo. No sé si quieres, tanto Sonia como Lina, dar unas palabras de despedida finalmente. No, lo fundamental acá es que todos nos ayudemos en pedagogía, que ojalá dejemos este lenguaje de confrontación, de creer que cuando hablamos de estos temas de gobernanza estamos inmersos en una discusión política. La gobernanza y más en las entidades públicas es un tema de participación ciudadana. Muchas gracias a quienes permanecieron en el foro y que por favor nos ayuden con pedagogía. Creo que es el mensaje esencial. Muchas gracias. Sonia, tus conclusiones. Sí, yo diría que el gobierno corporativo es de construcción colectiva. Nadie tiene la verdad revelada. Y escuchar. La función de diálogo no solamente es de hablar, sino también escuchar. Entonces, me parece que este foro, con tantas personas conectadas, creo que también sirve para hacer la pedagogía que dice Lina, para nosotros también bajar y aterrizar un poco más estos conceptos a la realidad y a lo que espera realmente la sociedad. Entonces, es construcción colectiva para mí lo que tenemos por delante. Muchas gracias Sonia, muchas gracias Lina, muy interesantes pues los conceptos, a la audiencia por su participación tan importante. No olviden, mañana en El Colombiano saldrá un amplio resumen de toda esta discusión y todo este debate. Queremos agradecer en especial también a Confama y a la Universidad Pontificia Bolivariana por participar en eventos de tanta trascendencia para la ciudad y esperamos pues que sigan con la sintonía de los foros del Colombiano. Muchas gracias a todos, feliz tarde.